Bienvenidos a la clase 1.10, unidad número 6 para octavo grado. Te saludo el profesor Roberto Méndez, como siempre invitándote que me sigas visitando mi canal Matemáticas Mate Roberto Méndez. La clase de este día 1.10, uso de las condiciones necesarias y suficientes. Pensemos. Determina si la condición A es necesaria o suficiente para B. Recuerda esto en el video anterior, ¿verdad? Cuando es necesaria y cuando es suficiente. Ahora vamos a ver ese uso de las condiciones. Considera los triángulos ABC y el triángulo ABC', que en A, el triángulo ABC, este que está aquí, y en el triángulo A'B', C', que es el ángulo B', y aquí el ángulo A, ambos miden 90 grados. Ahora te dice que el ángulo CAB, que sería CAB, el que está en la parte superior, es igual al ángulo C'A'B'. ¿Cómo sabemos que son iguales? Por la marca que tienen cada uno de ellos, que es la hipotenusa. Ahora dice que AC es igual a A'C', por la condición que hemos visto anteriormente. El literal B, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. ¿Cuáles fueron las condiciones para que eso fuera cierto? Dos ángulos, ¿verdad? El ángulo de 90, el ángulo superior de cada uno y un lado que es la hipotenusa. Muy bien, recordaste bien el criterio. Soluciona, veamos si es cierto. Tengo los dos triángulos. La condición A, que el triángulo ABC, que el ángulo ABC es igual al ángulo AB, A'B', C' igual a 90 y que el ángulo CAB es igual al ángulo C', A'B', y que AC sea igual a A'C', es suficiente para que cumpla B, por criterio de congruencia de la clase anterior. La condición A, que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B', C', y ángulo de 90 grados, y que el ángulo CAB es igual al ángulo CA, C', A'B', y que el lado AC sea igual al lado A'C', es necesaria para B, pues por su definición de congruencia, para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, es necesario que sus lados y ángulos correspondientes sean iguales. Por tanto, la condición de A, que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B', C', que mide 90 grados, y que el ángulo CAB es igual al ángulo C', A'B', y que el lado AC, que la hipotenusa, sea igual a la hipotenusa A'C', es necesaria y suficiente para B. O sea que para determinar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Algo confuso, pero no. Conclusión. Una condición A es necesaria y suficiente para B, si A es tanto necesaria como suficiente para B. Observa que la condición A es necesaria y suficiente para B, significa que cumple la proposición. Si A es B y la recíproca, si B, entonces A. Repitiendo, si A, entonces B, y la recíproca B es entonces A. Por ejemplo, presentando la proposición si A, entonces B, corresponde que para los dos triángulos rectángulos, dado que se cumple el ángulo ABC y el ángulo A'B' a 90 grados, y el ángulo CAB es igual al ángulo C', A'B', y que la hipotenusa AC es igual a la hipotenusa A'C', entonces los triángulos son congruentes, mientras que la recíproca, si B, entonces A corresponde a que si dos triángulos son congruentes, por lo tanto, diremos que entonces tienen iguales sus lados y sus ángulos correspondientes. Muy bien. Hagamos algunos ejercicios. En las siguientes condiciones sobre triángulos determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. A es isósceles. B tiene dos ángulos de igual medida. ¿Qué piensas? B es equilátero. La condición B tiene tres ángulos de igual medida. Será condición necesaria y suficiente. Literal A es isósceles. B, por tanto, es equilátero. ¿Qué piensas? Literal D. A es rectángulo. La condición es equilátero. ¿Qué piensas? Veamos por la primera.
A es necesaria y suficiente para B. O sea, con solo que sea isósceles, se sabe que tiene dos ángulos de igual medida. Veamos para la B. Equilátero y tiene tres ángulos de igual medida. A es necesaria y suficiente para B, para que se cumpla B. O sea que todo triángulo equilátero tiene sus ángulos de igual medida. Isósceles equilátero, ¿qué piensa? Ahí A es necesaria para B. No es suficiente, solamente es necesaria para que sea cierto. Y en la D, A no es necesaria ni suficiente para B. No tiene nada que ver un rectángulo con un equilátero. 2. Elabora enunciados sobre condiciones necesarias y suficientes. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio, recordando la clase anterior. Veamos. Escribe los dos criterios que se utilizan cuando dos triángulos rectángulos son congruentes entre sí. Lo hemos visto en dos clases anteriores. Escríbelos. Elabora un ejemplo. Resuélvelos tú. Número 2. Determina en los siguientes enunciados la condición A es necesaria o suficiente para B. Determínalo. En los triángulos ABC y triángulo DEF, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Qué piensas? Para la condición B, el ángulo A es igual al ángulo D y el ángulo B es igual al ángulo E. ¿Qué piensas? Veamos la solución. A es suficiente para B, pero no es necesaria para la primera. Y ahí lo tenemos resuelto. Ejercicio más. En las siguientes condiciones sobre el triángulo determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. A es rectángulo y B tiene sus ángulos agudos. ¿Qué piensas? A es suficiente para B, pero B no es necesario. A isósceles y B mediatriz bisectriz son iguales. Respuesta. Solución. A es necesario y suficiente para B. Literal C, equilátero. A equilátero y B tiene dos ángulos de igual medida. Solución. A es suficiente para B, pero no es necesaria. Número 2. Elabora enunciados sobre condiciones necesarias y suficientes. Resuélvelos tú. Llegamos al final de la clase. Una condición A es necesaria y suficiente para B si A es tanto necesaria como suficiente para B. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.